¡Atención México! Sheinbaum pulverizó el último escondite de los parásitos del viejo régimen, esos que cobraban 1,5 millones de pesos sin trabajar, y cerró la Constitución para que nunca, jamás puedan regresar. 5,000 millones de pesos. Esa es la cifra que el viejo régimen no quiere que pronuncies en voz alta. 5,000 millones que durante décadas salieron del erario, de tu dinero, del dinero del pueblo, para financiar el retiro de quienes ya habían cobrado suficiente mientras gobernaban. Claudia Sheinbaum no solo ejecutó el golpe que eliminó ese sistema, hoy activó el segundo movimiento, el que cierra la única puerta que les quedaba abierta. Porque hay algo que los noticieros no te están contando esta mañana. La primera reforma les quitó el dinero, esta segunda reforma les quita el argumento legal para recuperarlo. Y esa diferencia lo cambia todo. Hay exfuncionarios, personas reales, con nombre y expediente, que cobraban hasta 1,5 millones de pesos mensuales de pensión, sin trabajar. Algunos por haber ocupado un cargo durante unos cuantos meses. 1,5 millones de pesos cada mes, sin trabajar. Y cuando la reforma de marzo los cortó, no se rindieron. Encontraron algo en la Constitución, una contradicción, una puerta trasera, y ya tenían listos a los abogados. Pero hay algo que nadie en los medios corporativos está respondiendo hoy. ¿Por qué Sheinbaum anunció esto en la mañanera con cifras exactas, con nombres de instituciones, con montos desglosados, en lugar de dejarlo como un trámite legislativo silencioso? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de hoy, y es la que los medios de siempre no quieren publicar. ¡Quédate! Porque lo que viene a continuación es lo que tiene en pánico a quienes apostaron por recuperar sus privilegios. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder décadas, no años, décadas. El sistema de pensiones doradas no fue un accidente, no fue un exceso aislado, fue una arquitectura construida deliberadamente, ladrillo por ladrillo, sexenio por sexenio, por los gobiernos del PRI y del PAN, para garantizar que quienes llegaban al poder se fueran con el poder intacto en sus cuentas bancarias. Funcionaba así. Un funcionario de alto nivel ingresaba a una paraestatal, Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro, Nafin, Banobras, Bancomext. Negociaba condiciones de jubilación que no existían para ningún trabajador común y al retirarse comenzaba a recibir una pensión que podía superar fácilmente el salario de la presidenta de la República. Cada mes, sin excepción, hasta el fin de sus días. Lo más sofisticado del sistema era su invisibilidad. Las cifras nunca se publicaban en conjunto. Estaban dispersas en 6 instituciones diferentes, en distintos rubros presupuestales, en lenguaje técnico diseñado para no ser comprendido por el ciudadano ordinario. Nadie podía ver el número total porque nadie lo agregaba. Eso era el viejo México, el México del patio trasero, donde las élites diseñaban las reglas para sí mismas. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. Raquel Buenrostro, secretaria anticorrupción y de buen gobierno, hizo lo que nadie había hecho antes, consolidó las cifras, las sumó, las puso en una sola tabla, y el número que apareció era imposible de defender. Solo en Luz y Fuerza del Centro en liquidación, 9,457 extrabajadores recibiendo pensiones de entre 100,000 y 1 millón de pesos. De esos, 3,504 con jubilaciones superiores al sueldo neto mensual de la presidenta. Solo en Pemex, 544 pensionados con ingresos superiores a los de la primera mandataria. Un total de 1,827 millones de pesos anuales. Solo en la CFE, 2,199 pensionados por encima del salario presidencial. 4,496 millones de pesos al año. Pero hay algo que Washington y el viejo régimen no habían calculado todavía. Sheinbaum ya sabía esos números y sabía exactamente qué iba a hacer con ellos. Aquí es donde la historia se vuelve más interesante, porque los beneficiarios de las pensiones doradas no eran ingenuos, no eran improvisados, eran exactamente el tipo de personas que saben cómo funciona el sistema legal mexicano, porque ellos lo construyeron y cometieron 3 errores. 3 errores que en su momento parecieron decisiones inteligentes. El primero lo cometieron durante décadas de gobierno del PRI y del PAN.
La decisión que pareció inteligente fue mantener el sistema disperso, nunca consolidar las cifras en un solo documento público, distribuir los montos entre 6 instituciones diferentes: Pemex, CFE, Luz y Fuerza, Nafin, Banobras, Bancomext, con distintos marcos jurídicos, distintos tabuladores, distinta terminología. Así, si alguien preguntaba, la respuesta siempre era parcial, nunca el total. Lo que no calcularon era que esa dispersión que los hacía invisibles se convertiría en su trampa. Porque cuando Buenrostro consolidó los datos, el efecto fue el opuesto al que buscaban. En lugar de un escándalo difuso y manejable, lo que apareció fue un número brutal, concreto e inapelable. Miles de personas cobrando más que la presidenta, miles de millones de pesos al año, sin trabajar. La invisibilidad que fue su escudo durante décadas se convirtió en la evidencia que los destruyó. Ese fue el primero. El segundo error lo cometieron en marzo de 2026. Cuando la reforma para eliminar las pensiones doradas llegó al Congreso, los afectados tomaron una decisión que pareció brillante: no combatirla frontalmente. No protestaron en público, no organizaron campañas, no presionaron mediáticamente de forma visible. ¿Por qué? Porque habían encontrado algo mejor. En la redacción del artículo 127 constitucional reformado quedaron, según la propia Consejería Jurídica, 2 conceptos contradictorios sobre el monto máximo de las pensiones, una ambigüedad, una grieta legal, y en esa grieta vieron su salvación. La estrategia era elegante: dejar pasar la reforma, esperar a que los recortes comenzaran y entonces llegar a los tribunales con amparos apoyados en la contradicción constitucional. Argumentar que la misma Constitución era ambigua, pedir la restitución de los montos originales mientras el caso se resolvía en los juzgados. Era el manual clásico del litigio estratégico contra el Estado, y en el México del viejo régimen ese manual funcionaba. Pero lo que no calcularon era que esa misma contradicción que encontraron ya había sido identificada por la Consejería Jurídica de la Presidencia. Detente un segundo aquí, porque lo que sigue es más importante. Luisa María Alcalde no solo la vio, la documentó, la analizó y en lugar de esperar a que llegara el primer amparo, recomendó cerrarla antes de que pudiera ser utilizada. Que quede claro lo que eso significa. El adversario encontró una puerta trasera en la Constitución y pensó que nadie más la había visto. Sheinbaum ya sabía que existía y estaba a punto de sellarla. El tercer error lo cometieron esta mañana, 4 de agosto de 2026. Cuando Alcalde anunció públicamente la contradicción en la mañanera, reconociendo que la reforma de marzo no había quedado suficientemente clara, los medios opositores leyeron eso como una señal de debilidad, como una admisión de error, como la apertura que necesitaban para el titular del día: gobierno reconoce falla en reforma de pensiones. Era el momento de presionar, de generar ruido, de alimentar la narrativa de que la 4T había tropezado, y al hacerlo, cayeron en la trampa exacta que Sheinbaum había diseñado, porque al celebrar el reconocimiento de la falla, los medios opositores amplificaron involuntariamente el anuncio de la solución, difundieron las cifras exactas, repitieron los números de Buenrostro, pusieron en boca de sus propios conductores la pregunta que Sheinbaum quería que el país se hiciera: ¿por qué alguien merece cobrar 1,5 millones de pesos de pensión sin trabajar? Lo que el adversario no calculó era que esa narrativa de debilidad era exactamente el terreno donde Sheinbaum ganaba. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Mientras los beneficiarios de las pensiones doradas buscaban amparos en silencio, Sheinbaum construía en silencio también, pero con una diferencia fundamental: ella ya sabía cómo terminaba esto. El trabajo comenzó en la Consejería Jurídica de la Presidencia. Luisa María Alcalde y su equipo revisaron el artículo 127 constitucional reformado en marzo con una pregunta específica: ¿existe algún resquicio que pueda ser utilizado para revertir los recortes? La respuesta fue sí, y esa respuesta desencadenó el plan en 3 movimientos. El primer movimiento fue la auditoría total. Buenrostro no solo consolidó las cifras, las desglosó institución por institución, persona por persona, monto por monto. El resultado fue un mapa de exactamente quién cobraba qué, en qué institución y cuánto representaba en términos anuales.
no había zona gris, no había espacio para argumentar que los números eran imprecisos o exagerados. Ese mapa era el fundamento. Sin él, el segundo movimiento no funciona. El segundo movimiento fue la decisión de hacer el anuncio en la mañanera, con alcalde, con buen rostro, con Sheinbaum presentes y con cifras exactas. Eso no fue un acto de transparencia ordinaria, fue un acto político de precisión quirúrgica. Al publicar los números con ese nivel de detalle, 3.504 extrabajadores de Luz y Fuerza con pensiones superiores al salario presidencial, 544 en Pemex, 2.199 en CFE. Sheinbaum convirtió lo que pudo haber sido un litigio técnico y silencioso en un juicio público de dimensiones nacionales. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios, porque ahora cualquier amparo que llegue a los tribunales no será un caso técnico sobre la redacción de un artículo constitucional. Será un caso donde un juez tendrá que resolver en público si una persona que cobró 1,5 millones de pesos mensuales sin trabajar tiene derecho constitucional a seguir haciéndolo. Ese es un terreno donde el viejo régimen no puede ganar. El tercer movimiento fue el definitivo, la reforma al artículo 127. Sheinbaum anunció que enviará al Congreso una iniciativa para precisar, con lenguaje inequívoco, que el límite de las pensiones de exservidores públicos es equivalente al salario del titular del Ejecutivo. No al doble, no a un múltiplo, al salario de la presidenta, punto. Y cuando esa reforma sea aprobada, la contradicción que el adversario encontró habrá dejado de existir. No habrá grieta, no habrá ambigüedad, no habrá argumento. Sheinbaum no reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. El movimiento aterrizó esta mañana con una precisión que sus adversarios no tenían en ningún modelo. La reacción de los medios opositores fue exactamente la que Sheinbaum había anticipado. Intentaron leer el anuncio como retroceso, como corrección de un error, como señal de que la reforma original había fallado, pero el intento duró menos de una hora, porque Luisa María Alcalde fue tajante desde el primer momento. Sus palabras no dejaron espacio para la interpretación. Ya nadie puede recibir hasta 1 millón, 1,5 millones de pesos mensuales. Había gente que recibía montos exorbitantes por haber trabajado solo unos cuantos meses. Y después añadió la frase que cerró cualquier narrativa de retroceso. Todavía hay quienes quisieran regresar al pasado, decir, ¿es mi derecho recibir 1 millón de pesos? No, la Constitución es clara. No hay vuelta atrás. Eso no era una aclaración técnica, era una declaración de guerra jurídica. Y aquí es donde el elemento humano hace que este momento deje de ser una noticia de política presupuestal y se convierta en algo que toca a cada mexicano directamente. Ese detalle pequeño cuenta una historia enorme. Piensa en esto. Un extrabajador de Luz y Fuerza del Centro, institución que dejó de existir en 2009, cobraba hasta 1 millón de pesos mensuales de pensión, no por haber trabajado décadas. Algunos por haber ocupado un cargo de confianza durante meses, 1 millón de pesos mensuales, mientras el trabajador promedio mexicano cotiza toda su vida para recibir una pensión que apenas alcanza para vivir con dignidad. 5,000 millones de pesos. Ese es el ahorro que la eliminación de las pensiones doradas ya generó. 5,000 millones que antes salían del erario, de los impuestos del pueblo, para financiar el retiro de quienes menos lo necesitaban. Y en el ángulo que los medios corporativos no destacaron esta mañana, apareció una voz que el canal conoce bien. La voz del viejo México que todavía no entiende que el país cambió. Analistas ligados a los think tanks del PAN y del PRI salieron a pedir prudencia en la reforma, a advertir sobre inseguridad jurídica, a sugerir que modificar el artículo 127 2 veces en el mismo año manda señales negativas a los mercados. Prudencia, esa es la palabra que el viejo régimen siempre usa cuando quiere decir no toques nuestros privilegios. Los mercados. Ese es el argumento que siempre aparece cuando alguien quiere defender lo indefendible con un vocabulario que suene técnico. Pero este México ya no les pertenece y la votación que se aproxima en el Congreso lo va a confirmar con nombres y apellidos. Lo que ningún analista tenía en sus modelos era esto. Sheinbaum no estaba corrigiendo un error. Estaba ejecutando la segunda fase de un plan que comenzó mucho antes de que los beneficiarios de las pensiones doradas encontraran su grieta constitucional.
Y cuando entiendes la arquitectura completa, el movimiento de hoy deja de parecer una corrección técnica y se convierte en lo que realmente es: el cierre definitivo de un sistema de saqueo que duró décadas. Funciona así, como un mecanismo de relojería. La primera pieza era la reforma de marzo. Sin ella, el resto no funciona. Esa reforma estableció el principio: ningún exservidor público puede recibir una pensión superior al salario de la presidenta de México. Punto. Ese principio quedó en la Constitución, y al quedar en la Constitución, se volvió el terreno donde se libra la batalla. Pero la primera pieza tenía una fisura: los dos conceptos contradictorios que la Consejería Jurídica identificó en la redacción del artículo 127, una ambigüedad real, no inventada por la oposición, reconocida por el propio gobierno. Y esa fisura era la segunda pieza del plan, porque una fisura que tú mismo identificas antes de que tu adversario la explote no es una debilidad, es una trampa. Pero la pregunta que nadie en Washington está respondiendo es esta: ¿por qué anunciarlo públicamente con semanas de anticipación a la siguiente sesión del Congreso, en lugar de simplemente enviar la reforma y aprobarla en silencio? Aquí está el Loop 2, la dimensión que ningún noticiero desarrolló esta mañana. Al hacer el anuncio hoy, con cifras exactas, con Buenrostro desglosando institución por institución, con alcalde nombrando el monto de $1,5 millones de pesos en voz alta en cadena nacional, Sheinbaum no solo cerró la grieta constitucional, creó un registro público inapelable de lo que estaba en juego antes de la votación. Cualquier legislador del PAN o del PRI que vote en contra de esta reforma o que intente dilatar su aprobación, tendrá que hacer esa decisión frente a un país que ya conoce los números, que ya sabe que 3,504 extrabajadores de Luz y Fuerza cobraban más que la presidenta, que ya escuchó la cifra de $5,000 millones de pesos recuperados. La tercera pieza es la que nadie vio y es la que hace el movimiento irreversible. Al anclar el tope en el salario del titular del Ejecutivo, no en una cifra fija, no en un múltiplo del salario mínimo, sino en el salario de la presidenta, Sheinbaum construyó un blindaje que trasciende su propio sexenio. Porque si un gobierno futuro quisiera revertir este principio, tendría que hacer algo políticamente imposible: argumentar públicamente que los exfuncionarios merecen cobrar más que el presidente o la presidenta en turno. Ningún político mexicano, de izquierda, de derecha o del centro, puede decir eso en voz alta y sobrevivir políticamente. La austeridad republicana acaba de volverse constitucional, y constitucional significa permanente. Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. Detente un segundo y procesa lo que eso significa, porque este momento tiene 3 dimensiones y cada una es más grande que la anterior. La primera dimensión es la más cercana, la más concreta, la que se siente en la vida de cada mexicano de a pie. $5,000 millones de pesos recuperados no es una cifra abstracta. Es dinero que antes salía del erario para financiar pensiones de hasta $1,5 millones de pesos mensuales para quienes ya no trabajaban. Dinero que ahora permanece en las arcas públicas. Dinero que puede convertirse en clínicas, en becas, en infraestructura, en pensiones dignas para quienes las necesitan de verdad. Y los números detrás de esas cifras son aún más reveladores. Solo en la CFE, 4,496 millones de pesos anuales en pensiones superiores al salario presidencial. Solo en Pemex, 1,827 millones de pesos al año. En Nafin, Banobras y Bancomext sumados, 98 millones de pesos anuales para apenas 50 personas. 50 personas, 98 millones de pesos al año. Eso era el viejo México y ya terminó. Lo que encontraron después no estaba en ningún análisis previo. La segunda dimensión es la de México como nación. Lo que Sheinbaum está construyendo con esta reforma no es solo un límite a las pensiones, es la constitucionalización de un principio que el viejo régimen nunca aceptó: que en México nadie, sin importar qué cargo ocupó, sin importar qué conexiones tiene, sin importar qué despacho jurídico lo representa, puede usar el aparato del Estado como instrumento de enriquecimiento personal. Ese principio, escrito en el artículo 127 con lenguaje inequívoco, cambia la posición de México en un debate que el mundo lleva décadas teniendo: el de la captura del Estado por élites que diseñan las reglas para sí mismas.
México no solo está discutiendo ese debate, lo está resolviendo con reforma constitucional, con mayoría calificada, con cifras publicadas. La tercera dimensión es la que los medios corporativos menos quieren que escuches, porque lo que México está haciendo hoy es sentar un precedente para cada nación en desarrollo que enfrenta la misma estructura, élites que se instalaron en el aparato público durante décadas, que diseñaron sistemas de captura legal de recursos y que ahora usan los mismos mecanismos jurídicos que construyeron para resistir el desmantelamiento. El orden unipolar no está en crisis, ya murió, y desde sus cenizas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo. Un mundo donde la soberanía no es solo geopolítica, es también fiscal, es también constitucional, es también la decisión de un pueblo de recuperar lo que siempre fue suyo. Eso explica el movimiento, lo que sigue explica la magnitud. Hay momentos en que una presidenta habla y cada palabra es un mensaje codificado. Este fue uno de esos momentos. En la mañanera de hoy, Claudia Sheinbaum dijo lo siguiente sobre la reforma al artículo 127. La orientación de la Consejería Jurídica es poner el límite del salario de la presidenta y ahora que haya sesión del Congreso, hacer el equivalente para que quede claro en términos de los que hoy reciben pensión. 4 oraciones, sin adjetivos innecesarios, sin dramatismo, con la precisión de quien ya ganó y solo está explicando cómo. Analiza cada parte. La orientación de la Consejería Jurídica. No dijo mi decisión, no dijo mi gobierno decidió, dijo la orientación de la Consejería Jurídica. Eso no es modestia institucional, es un mensaje directo a los despachos que preparan amparos. La recomendación viene del máximo órgano de interpretación constitucional de la presidencia. No es una ocurrencia política, es una posición jurídica sólida. Poner el límite del salario de la presidenta. Esa frase tiene un destinatario muy específico, los legisladores de oposición que tendrán que votar, porque el límite no es una cifra que alguien puede discutir en abstracto, es el salario de la presidenta de México. Votar en contra de ese límite significa votar a favor de que un exfuncionario cobre más que la presidenta en turno. Inténtalo, explícaselo a tu electorado, pero lo más poderoso no era lo que se veía. Para que quede claro en términos de los que hoy reciben pensión. Esa frase fue el mensaje para los que ya estaban pensando en amparos, para los que habían encontrado la contradicción en la redacción original y creían que tenían tiempo. Sheinbaum les estaba diciendo, ya lo vimos, ya sabemos lo que encontraron y lo estamos cerrando antes de que lleguen a los tribunales. Esto es Sheinbaum. No improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó y cuando habló ya había ganado. La declaración fue también un mensaje hacia los adversarios internos, hacia los medios que esta mañana intentaron leer el anuncio como retroceso, hacia los analistas que hablaron de inseguridad jurídica, hacia la élite financiera que esperaba que la contradicción constitucional fuera su boleto de regreso. La soberanía de México no se negocia y tampoco se negocia el principio de que el servicio público no es un negocio. Ese mensaje quedó en la Constitución. Y en la Constitución permanece. Pero hay algo que todavía no tiene respuesta, y es la pregunta que va a definir las próximas semanas. Cuando la reforma al artículo 127 llegue al Congreso en la siguiente sesión ordinaria, cada legislador del PAN, del PRI y de los partidos aliados tendrá que hacer algo que no han tenido que hacer hasta ahora. Votar en público, con nombre y apellido, a favor o en contra de que el límite de las pensiones de exservidores públicos sea el salario de la presidenta de México. No habrá abstención que no se lea como oposición, no habrá ausencia que no se registre, no habrá declaración técnica que cambie lo que el voto significa en términos políticos concretos. Y aquí está el loop que ningún noticiero está desarrollando esta tarde. ¿Cuántos legisladores de oposición tienen familiares, socios o contactos directos entre los beneficiarios de las pensiones doradas? ¿Cuántos de los 544 pensionados de Pemex que cobraban por encima del salario presidencial tienen vínculos documentables con figuras del PAN o del PRI que hoy ocupan escaños en San Lázaro o en el Senado? Buenrostro tiene los nombres, tiene los montos, tiene las instituciones. La pregunta es, ¿cuándo llega esa información al debate legislativo? Dale like si llegaste hasta aquí porque esto apenas comienza.
México llegó a este momento con 5,000 millones de pesos ya recuperados y una reforma constitucional en marcha. Ahora tiene algo más valioso aún, un registro público de exactamente quién cobraba qué, en qué institución y por cuánto tiempo. Y lo que se viene en la siguiente sesión del Congreso va a exigir que cada actor político en México elija su posición sin ambigüedad posible. En el próximo análisis vamos a desmenuzar la votación legislativa sobre la reforma al artículo 127, porque lo que está a punto de pasar en el Congreso va a revelar con precisión quirúrgica quién en la oposición sigue representando al viejo México de los privilegios. Y vas a querer estar aquí cuando eso ocurra. Recapitulemos lo que ocurrió hoy, lo que realmente ocurrió. Durante décadas, el viejo régimen construyó un sistema invisible, pensiones dispersas en 6 instituciones, montos que nadie sumaba, privilegios que nadie publicaba, 1,5 millones de pesos mensuales para quienes ya no trabajaban, financiados con el dinero de quienes sí lo hacían. La reforma de marzo les quitó el dinero, pero les dejó una grieta y creyeron que esa grieta era su salvación. Lo que no calcularon fue que Sheinbaum ya la había visto. Hoy, con cifras exactas en la mañanera, con buen rostro desglosando institución por institución y con alcaldes cerrando cualquier narrativa de retroceso, Sheinbaum ejecutó el segundo movimiento: convertir una corrección técnica en un acto político de máxima visibilidad, obligar a la oposición a votar en público, blindar el principio de austeridad republicana en la Constitución con lenguaje que no deja espacio para la ambigüedad, 5,000 millones de pesos recuperados, 3,504 extrabajadores de luz y fuerza recortados, 544 pensionados de Pemex por debajo del salario presidencial, 2,199 en la CFE. Los números están publicados, el registro es permanente. Y el por qué importa trasciende la política presupuestal. Lo que México está haciendo hoy es demostrar que un país puede recuperar lo que el aparato del Estado le quitó durante generaciones, que la captura de las instituciones por las élites no es irreversible, que hay una forma de desmantelar ese sistema que no requiere confrontación violenta ni ruptura del orden jurídico, sino precisamente lo contrario: usar el derecho, la Constitución y la transparencia como instrumentos de recuperación. Lo que Washington no quiere que sepas es esto: ese modelo está siendo observado, y no solo por académicos o por cancillerías de países amigos. Lo están observando las élites que en otros países tienen sus propias versiones de las pensiones doradas, sus propias grietas constitucionales, sus propios despachos jurídicos listos para el contraataque. Y lo que ven en México les preocupa, porque aquí está funcionando. ¡Atención, México! Esta mañana abrimos con una pregunta: ¿por qué Sheinbaum anunció esto con cifras exactas en la mañanera en lugar de dejarlo como un trámite legislativo silencioso? Ahora tienes la respuesta completa, porque el silencio era la estrategia del adversario, y Sheinbaum le respondió con exactamente lo opuesto: luz pública, números concretos y un registro que ningún tribunal, ningún amparo y ningún legislador puede ignorar. El patio trasero se convirtió en potencia y hoy, una vez más, lo demostró. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa, el que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en las próximas semanas va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí. ¿Crees que algún legislador de oposición va a atreverse a votar en contra de esta reforma? ¿O ya saben que ese voto les costaría todo? Escríbelo en los comentarios. ¡Qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación!